Hola David, buenos días. ¿Logré escuchar el audio? Sí, sí, hola, muy buen día. Hola, buenos días. ¿Va a presentar usted algún documento, compartir alguna Sí, PPT, algo? sí, mira, son tres presentaciones. ¿Ya? Eh, yo no voy a ser el moderador, hay otro colega que va a ser el moderador. Eh, Van a haber tres presentaciones. La primera es de Andrés Gutiérrez, de CEPAL. ¿Ya? La segunda es de Marcela Cabezas, de OIT. Y ¿Ya? finalmente la mía, de Chile, INE Chile. Son presentaciones de 10 minutos. Ok. Y posteriormente hay un espacio de conversatorio con los participantes del webinar. Nos habían dado desde las 2:15 a la 1:15. No sé si eso se Claro. mantiene o no, pero nos Sí, habían eso dado es lo que ahora. tenemos nosotros como información en nuestra agenda. Ya, genial. La presentación la comparto yo. Sí, en lo posible cada persona que vaya a exponer que comparta su presentación. Ya, voy a probar, mira, voy a probar el video, a ver cómo si aparezco. Ok. Y quiero probar también el compartir. Parece que todavía no tengo activado compartir. Espérame. Ahí sí. Ya, ahí sí. Ok. em, ¿Cuál es tu nombre? María Pía es mi nombre. María Pía. Mucho gusto. Sí, igual. En el tercer icono, en Share Content, ahí puede compartir ya sea su pantalla o el archivo, Eso. lo que le sea más cómodo. Ya. ¿Ves la presentación? Sí, se ve perfecto. Ya. Voy a dejar de compartir. Entonces ustedes, bueno, ¿quién va a ser el moderador, me indicó? Va a ser, mira, justo se acaba de conectar Ismael Andrade. Ya, ok. Sí, porque me van diciendo, van presentando a quién va a exponer, así yo voy dando los roles de presentador para que puedan compartir los documentos. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, mal. Sí, yo te escucho bien también. Se ve el video también. Bien. Ismael, ¿tenía alguna duda que te la pueda resolver antes de partir? ¿Duda respecto a las presentaciones o duda Sí, técnica? No, lo que sea, así como Claro, de... duda técnica, si sabe cómo compartirlo, si tiene que compartir algún documento, si sabe cómo La, hacerlo. No, la, porque entiendo que las presentaciones van a ser presentadas por los expositores, ¿no? Ellos van a tener el control. exacto, Exacto. 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 Parte Andrés Gutiérrez, después continúa Marcela y Ah, no, termino sí, yo. Ya, sí, la nota conceptual la tengo. ya, ya. Así que, Andrés Gutiérrez nos escucha, está ya en el panel ya, por si acaso, para probar audio. Una consulta, ¿van a haber ronda de preguntas después de las exposiciones? Se sí, supone que 20 hay, minutos.
Exacto, eso. Ya. Pero ¿por el chat lo van a hacer? Eh, ¿Cuál es Sí, la se puede sugerencia? hablar, sí, creo, por esta. Sí, o sea, el chat es más cómodo porque como van a haber pocos panelistas y la mayoría son asistentes, entonces es más cómodo que vayan preguntando por el chat, que todos tienen acceso al chat. Y claro, si ustedes quieren que alguien hable más específico, me avisan y yo los paso al panel a alguno de los asistentes. Ah, perfecto. Ya. Pero lo más cómodo, como le indico, es el chat. Ok, vamos a dar esa instrucción entonces, que las preguntas las puedan realizar por el chat. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Escuchan? Hola, Hola, sí, se Olga. escucha bien. Sí, te Ya, escuchamos Sí, bien. perfecto. funcionó. Hola, Olga. Hola. Hola, Paula.
habilitaron. Andrés, ¿me escuchan bien o no? Hola Marcela, sí, te escuchamos. Sí, Andrés está como panelista. Ismael, David, ¿me escuchan? Sí, te escucho bien. Muy bien, Marcela, ¿cómo estás? Yo no escucho a nadie. Ah, Espérenme. Soy yo. ¿Me oyen? Abre el audio. ¿ahora sí? Sí, que estaba cortando la presentación, la corté más. Ya, oye, David, yo no alcancé a ver los últimos ajustes que tú hiciste para calzar, pero yo hice lo mismo, pero quité una diapositiva y ajusté algunas otras cosas. Sí, no, tranqui. ¿Ya? Al final me quedan, o sea, sí los títulos, digamos, sí la primera y la última lámina son 1, 2, 3, 4, 5, 6 láminas. Así que debería andar bien, porque yo hablo más rápido que tú. Oye, Andrés está habilitado. ¿Quién los habilita, Ismael? ¿Tú eres el dueño? No, deberían estar habilitados todos. Lo hace Cepal. No, pero Sí. cuando tú recién entras no quedas habilitado. Ojo. Sí, es que hay una colega de CEPAL que está haciendo esto. Sí. Sí, hola, buenos días. Está habilitado. Ahí está. Hola Andrés. La técnico y están todos en el panel ya. Ya, ¿y los participantes los habilitan después cuando abrimos las preguntas? Claro, si ustedes así lo requieren y si no pueden ocupar el chat también para que hagan las preguntas que es más práctico también. Ah, no, hagámoslo como abierto, encuentro yo. Lo Como otro. quieran. Sí, ¿Qué como piensan? ¿Qué yo piensan, chicos? pueden ir adelantando preguntas tal vez en el chat y se deja también abierto. Eso. ¿Y tú las vas yendo, Ismael? Sí, yo las voy viendo. Ya. Ya, deja probar yo también que puedo. A ver si puedo subir. Marcela, también pueden levantar su mano y cuando la levantan tengo entendido que la persona del Pero es muy equipo técnico te incómodo. puede... Sí, pero Sí, pero es muy que incómodo. en los videos, en los side events de ayer y antes de ayer se permitió ingreso a todo el mundo con micrófono y fue un desastre. Y fue un desastre. Sí, Ya. sí, por eso se hizo el cambio hoy día. Ah, y Javier me está diciendo, ayer hubo problemas en los eventos. Está Javier acá también y no lo veo, ¿viste? Eso es lo que me pasa, que no veo a nadie. Sí, lo que No, pasa es que nos dieron una lista de asistentes y son los que ya están, perdón, los panelistas y son las que están en el panel. El resto son asistentes que solo van a oye, escuchar la Leonardo Cuello, espérame, es que Leonardo Cuello está pidiendo la clave. Esta es la gente que nosotros necesitamos. Ellos no saben. Espérate, hasta a los... Parece que la clave es SEA 2020, ¿no? Sí. Espérate, deja escríbele a todos, pero tienes que fijarte que está a todos los atendidos. Sea 2020. Uy, ese es un problema. Me lo pusieron... Lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Bueno, el GTML, ponlo al tiro. Estoy en atendí, me dice Javier. Qué lindo. Bueno, no podemos poner a Javier. Javier me escribe por el WhatsApp. Oye, Pero tú Marcela, tú como panelista puedes ver a todos los participantes. sí, ya los vi. Mm. Oye, Andrés, tú estás con el control, ¿cierto, Gutiérrez? ¿Con cuál Probar control? si puedo subir Sí, pero déjame ver que yo pueda subir la presentación mientras nos empezamos. Espéreme, yo le doy al tiro el Dale, botón compartí. de presentador. No, todavía no me deja. Sí, espera un poquito. Ya, ahí tiene el rol de presentador para probar. Ya. En Share Content, Sí, ya lo hice. Espérame, deja ver si lo muestra. ¿Ustedes lo ven? sí, ahí se está viendo su pantalla. ¿Pero se ve mi pantalla o se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? Hay que ponerle modo presentación y ahí se expande. Estoy tratando. Ahí. Dejar. Ok, ahí sí, está perfecto. Ya, perfecto. Listo. Stop sharing. Ya, yo paré. Ya. ¿Alguien más que tenga que probar?
que va a presentar? Quedó de presentador Andrés Gutiérrez, que tengo entendido que es el que inicia. Exactamente. ¿Se ve el cambio? Marcela y David, ese es el orden. ¿Se nota que estoy cambiando el diapositiva? ¿Sí? Sí, se nota. Sí, se ve todo perfecto. Yo empezaría a tiempo, porque estamos bien justo de tiempo, Andrés, ¿o no? Ustedes me dicen. Ya estamos excedidos en 2 minutos. Yo empezaría a tiempo, tenemos muy poco tiempo. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por participar en este evento paralelo respecto del impacto en el COVID, en la producción de estadísticas del trabajo, recomendaciones, avances y desafíos futuros. Esta va a ser una, digamos, una presentación que va a estar dividida en 4 bloques, que se los voy a explicar a continuación. Y para eso tenemos también a tres expositores que nos van a presentar. Como hemos discutido ya durante toda la semana, el COVID, digamos, nos está afectando sustancialmente en varios aspectos de nuestras vidas, y en términos estadísticos también. Por estos mismos impactos se requiere de información que sea oportuna y que además apunte a poder medir esto de manera sustancial. ¿Ya? Eso también ha repercutido, digamos, en términos económicos en varios aspectos, y por supuesto al mercado del trabajo, donde los efectos han sido, bueno, inmediatos y significativos, por lo que hemos visto en varios países, digamos. Entonces, tratar de rastrear y describir todos estos cambios es un gran desafío para todas las oficinas de estadísticas de todo el mundo. Hay restricciones que además tenemos al respecto, no solamente son los efectos económicos que hemos visto producto del COVID, sino también las restricciones que ha provocado el mismo en la captura de información para las oficinas de estadística, y eso nos ha hecho, digamos, tomar decisiones metodológicas, operativas y técnicas para dar continuidad a la producción de estadísticas del mercado laboral. Además, bueno, la situación está evolucionando rápidamente, lo cual hace
básicamente imposible el poder planificar, digamos, esto. Y por lo tanto, estas presentaciones van a tener como objetivo sistematizar de forma ejecutiva el diagnóstico actual de la situación de los países de la región en términos de la producción de las estadísticas del trabajo, y se va a tomar como referencia los lineamientos metodológicos, operativos y conceptuales que han sido difundidos por la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en los últimos meses. Y al respecto, como les mencioné, vamos a tener 4 bloques. El primero va a tratar sobre aspectos metodológicos, digamos, en este bloque vamos a ver un repaso de los principales desafíos metodológicos para dar continuidad a la producción estadística del trabajo en un marco de calidad y rigurosidad estadística, y va a incluir un resumen también de la experiencia de algunos países que han adoptado las recomendaciones de CEPAL. Después vamos a tener una presentación respecto de aspectos conceptuales, y aquí se van a revisar las principales recomendaciones de OIT sobre los grupos particulares de análisis del mercado laboral basado en las recomendaciones de la 19.7, y va a incluir un resumen de las experiencias de algunos países que han adoptado las recomendaciones de OIT. Luego vamos a tener la presentación sobre el impacto en los indicadores y desafíos futuros, sobre todo en temas coyunturales respecto del COVID-19, los principales indicadores del mercado laboral, con un poco en la transversalidad y asimismo se van a presentar algunos desafíos futuros que van a enfrentar las encuestas de hogares que miden estadísticas del trabajo. Para eso, digamos, nos acompaña Andrés Gutiérrez, experto regional de estadísticas sociales de CEPAL, Marcela Cabezas, que es estadístico regional para América Latina y el Caribe, y David Mikulcar, jefe del Departamento de Estadísticas del Trabajo de la Subdirección Técnica del INE de Chile. Por lo tanto, voy a dejar con ustedes a Andrés, que nos va a hacer la primera presentación acerca de los desafíos para dar continuidad a la producción estadística. Adelante, Andrés. Gracias, Ismael. Se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias, Ismael. Mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy el asesor regional en estadísticas sociales de la División de Estadística de CEPAL. Y efectivamente, como tú lo decías, pues, muchos han sido los desafíos que hemos tenido que hacer frente para poder dar continuidad a la producción estadística. Y en estos 10 minutos, pues me voy a enfocar un poco básicamente en los aspectos que tratamos nosotros de recopilar en estas dos series de recomendaciones. Hay una tercera que saldrá pronto, que un poco es como, bueno, después de haber enfrentado la pandemia, en algunos casos exitosamente, en la mayoría de los casos, ¿qué tenemos que hacer después para tratar de volver a esa nueva normalidad y qué será esa nueva normalidad? Pero en principio hubo dos recomendaciones. La primera, a partir, digamos, de estas encuestas de hogares, quisimos poner, digamos, los elementos necesarios para percatarse digamos, de si había o no sesgo. Y en la segunda pusimos los elementos metodológicos para hacer frente a ese sesgo y tratar de eliminarlo en algunos casos a través de modelos digamos, logísticos o de estimadores de calibración. Bueno, en general, la experiencia, bueno, de estos últimos 4 o 5 meses nos ha dejado, digamos, un buen sabor de boca en los países a los cuales hemos tenido la oportunidad de asistir, que son, bueno, la gran mayoría de ustedes ya saben que tenemos un buen dúo entre OIT y CEPAL, y entre los dos, en particular Marcela, junto con Javier Mancero y quien les habla, pues hemos podido escuchar y servir de interlocutores en los países y escuchar un poco sus comentarios, sugerencias y por qué no asistirlos también y guiarlos, digamos, en lo que había que hacer. Bueno, básicamente lo que nosotros recomendamos, digamos, digamos, esto está, digamos, este gráfico en las recomendaciones, y está basado en que si tuvimos una recolección usual en febrero y en enero,
En marzo tuvimos una recolección parcial porque para la mayoría de países la pandemia empezó a afectar, digamos, o hubo restricciones de movilidad debido a la pandemia más o menos en la segunda, tercera semana de marzo de 2020. Entonces, a partir de esos meses de enero y febrero se recomendó armar un panel de seguimiento em, para los meses después de, digamos, abril, marzo, etcétera, a partir pues del manejo probabilístico usual que viene, digamos, de las encuestas de hogares. Y en marzo de 2020 se hizo muchísimo énfasis en que, bueno, no habiendo información auxiliar y como esta pandemia llegó intempestivamente, pues lamentablemente lo único que pudimos hacer ahí fue estar muy cerca de estos escenarios, digamos, de simulaciones que nos decían si había sesgos o no. Entonces, pues básicamente la mayoría de países en algún momento pararon y los levantamientos presenciales simplemente ya no fueron más. Sin embargo, nosotros sabíamos, digamos, que el futuro, digamos, del levantamiento de los datos en el corto plazo estaba o debería estar basado en la inferencia usual que se hace con las encuestas de hogar, es decir, basado en muestras probabilísticas y no en modelos, digamos, predictivos o simulaciones, no, tenía que estar basado en las encuestas de hogar. Por lo tanto, pues muchos países, y eso lo recomendamos, pues pasaron, digamos, al modo de levantamiento telefónico, pero teniendo en cuenta una muestra de hogares que permitía, digamos, sustentar la inferencia desde el punto de vista probabilístico. Se recomendó, digamos, con mucho énfasis, no hacer mezclas de diseños y estrategias, sino tratar, digamos, de seguir, digamos, con un modo de selección usual, pero con un modo de levantamiento diferente. Y obviamente, pues esto trae algunos retos, ¿no? En todo caso, por ejemplo, algunos países se pararon en enero, otros en diciembre, otros en febrero, e hicieron, digamos, un panel fijo. En la mayoría de los casos, en otros se alimentó, digamos, el panel en un cierto porcentaje pequeño, en la mayor, pues en cualquier caso. Y partiendo pues de esa muestra probabilística, evidentemente pues uno ya sabe, digamos, que va a haber un cierto sesgo y nos enfocamos muchísimo en tratar de eliminarlo, ¿no? De detectarlo y de eliminarlo. Y hay sesgo porque pues no todos los hogares que habían contestado antes proveyeron su información de contacto, es un sesgo de cobertura, y hay sesgo porque a pesar de que los hogares hubiesen provisto su teléfono, su número de contacto telefónico, algunos no contestaron. Entonces, digamos, de esa manera nosotros tratamos de acercarnos al problema y tratamos básicamente de hacer una inferencia en donde de la submuestra, si se quiere, si se me permite ese nombre, digamos, de esa submuestra al final de respondientes efectivos se hiciera una inferencia que corrigiera, digamos, esos problemas de sesgo. Al final, pues efectivamente, pues cambiar de modalidad trae pues unos efectos de sesgo y eso, digamos, fue el énfasis, digamos, más importante que nosotros hicimos en las asistencias que tuvimos, junto con Marcela y con seguramente algunos de ustedes que nos están viendo. En muchos países tuvimos muchísimas sesiones presenciales y verificamos al detalle, mejor dicho, si efectivamente hubiese sesgo y si es que lo había, pues cómo corregirlo. Bien, entonces, pues había efectivamente, digamos, una pérdida de respondientes en la mayoría de los casos. Esto se verificó. Más o menos estábamos rondando las tasas de respuesta efectiva entre el 60 y 70%, en algunos casos un poco más bajo. Y nosotros sabíamos que podía haber, digamos, un efecto de esa no respuesta o de esa no cobertura en la misma investigación que se estaba planteando. Entonces, esto se llama, digamos, en términos técnicos, ausencia de respuesta no aleatoria, que es un fenómeno en el que ninguna de las encuestas quiere estar. Por ejemplo, pueden darse, digamos, estas razones de ausencia de respuesta porque los mismos no respondientes son los desocupados o los que están respondiendo efectivamente son los inactivos.
Entonces, no habría forma, digamos, de contrarrestar con ajustes simples estos efectos que tiene, digamos, el sesgo. Pues básicamente, si yo lo que hago es un ajuste simple, como el que estaba acostumbrado a hacer, utilizando la metodología usual de encuestas de hogares y con ajustes multiplicativos que nos encontramos en todos los documentos metodológicos de las encuestas de hogares, nunca hubiera podido, digamos, recuperar o eliminar ese sesgo, porque en la medida en que yo encuentro no respondientes y esos no respondientes son efectivamente los desocupados o los inactivos, pues entonces las tasas de desocupación pues, van a estar sesgadas, subestimadas o sobreestimadas. Y entonces un poco también quisimos como darle, digamos, ese matiz en la cobertura y también en la ausencia de respuesta, buscar que efectivamente si existía, digamos, esta situación y corregirlo. Aquí vemos un gráfico que yo creo que muchos de ustedes han pasado por este gráfico porque sale de una simulación rápida que hicimos en CEPAL y repartimos, digamos, ese programa computacional a muchos institutos o a muchas zonas en América Latina y el Caribe. Y encontramos que básicamente nosotros queríamos estar siempre sin sesgo, ¿no? Aquí al lado derecho encontramos que los enfoques que nosotros recomendamos, que son el verde y el rojo, estaban, digamos, insesgados, mientras que los enfoques usuales en donde no se contemplaba, digamos, este fenómeno de la ausencia de respuesta como una posible causa de sesgo, pues nos daban sesgos pues, exorbitantes, ¿no? Y nosotros pues no quisimos entrar, digamos, en ese falso dilema entre comparabilidad y sesgamiento, siempre quisimos acompañar a los países para que dieran cifras muy precisas. Algunos retos de las zonas para finalizar, pues, es la adaptación de los cuestionarios, ya Marcela se va a referir a esto. El teletrabajo remoto es un reto, digamos, porque las personas están restringidas, digamos, a un lugar en donde no estaban acostumbrados a trabajar, no pueden prestar, digamos, sus mejores servicios, porque no tienen, digamos, las mismas facilidades que en sus oficinas y además el cambio, digamos, del modo de levantamiento de alguna forma hace que haya ahí, digamos, un reto que efectivamente lo supieron enfrentar las zonas y lo están sabiendo enfrentar. Obviamente, ante diferentes modos de recolección y además ante esquemas rotativos, pues la experiencia se hace un poco más complicado. Se enfrentaron también los países a medianas tasas de respuesta, pero altas tasas de cobertura y de aquí a mañana pues vamos a tener este mismo problema si es que el tema del coronavirus no se estabiliza y hasta el momento pues no hay una cierta certeza acerca de eso. Algunas encuestas de tipo transversal tuvieron que ser suspendidas, lastimosamente, por ejemplo, encuestas de ingresos y gastos que necesariamente tienen digamos, un protocolo establecido, tuvieron que ser suspendidas y eso, digamos, hacía, digamos, que las zonas se enfrentaran a este reto. También hay retos, digamos, en algunos países se hizo, digamos, un levantamiento mixto, tanto telefónico como presencial, pero en las avanzadas, digamos, presenciales estaba el reto, digamos, de no ser un diseminador de la enfermedad, los mismos equipos de levantamiento de la información y que ellos tampoco se contagiaran. Se habla también de los retos que vienen a continuación entre la comparabilidad entre respondientes y sobre todo la comparabilidad que existe o que podría existir entre estos levantamientos mixtos o telefónicos con las series históricas y cómo recuperar, digamos, esas series que en principio no serían comparables específicamente, digamos. Los códigos de disposición. Mientras que en un caso teníamos códigos de disposición telefónicos en donde se consideraban, por ejemplo, como no elegibles o de elegibilidad desconocida ciertas situaciones como que el teléfono no contestó, entraba a buzón de mensajes, etcétera. Conciliar eso con los códigos de disposición de las encuestas de hogares en donde uno considera, por ejemplo, población de elegibilidad desconocida aquel que no abrió su puerta y no respondió el llamado del encuestador. Fue, digamos, un reto por el que pasaron y por el que tendrán que pasar las oficinas nacionales de estadística. Y sobre todo, la pregunta, digamos, la gran pregunta es cuál es el impacto del levantamiento telefónico en esas cifras. Eso todavía no está dilucidado, nos pronunciaremos más adelante con nuevas recomendaciones sobre esto. Y si se pudiese deslindar, digamos, ese impacto del modo de recolección con el mismo impacto que la COVID tuvo en las cifras del mercado de trabajo.
son algunos retos que ya se instalaron en las oficinas y que vienen con mucha fuerza durante lo que queda del año y seguramente el próximo año, antes, digamos, de esa vuelta a la normalidad. Este es un poco rápidamente, digamos, el repaso de la asistencia que tuvimos y que estamos teniendo periódicamente con los países en conjunto, digamos, de CEPAL y OIT, y con los técnicos de las oficinas. Así que muchas gracias, Ismael, y gracias a ustedes por su participación. Muchas gracias, Andrés. Les comento que después de las presentaciones vamos a tener 20 minutos para un panel de discusión abierta. Sin embargo, pueden ir adelantando también sus preguntas en el chat de la conferencia. Bueno, dejo ahora a Marcelo Cabezas, que nos va a hablar respecto de las principales recomendaciones de OIT sobre titulares de análisis laboral. Adelante, Marcelo. Espérame. ¿Ahí ven la presentación o no? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Déjame iniciarme mi cronómetro. Perfecto. Yo voy a hacer el complemento, digamos, de lo que les acaba de exponer Andrés. Andrés está centrado mucho más en los aspectos metodológicos y nosotros como OIT nos vamos a centrar en las recomendaciones que hemos estado haciendo respecto a aspectos conceptuales y analíticos para poder medir y analizar de mejor forma el impacto del COVID en las estadísticas del trabajo. Y después David va a seguir con un aterrizaje bastante más, digamos, experimental de lo que ha pasado en las cifras mismas de algunos ejemplos de país. ¿Ya? La idea es que sean las tres presentaciones complementarias. Ahí está. A ver, tal como dijo Andrés, la mayoría de los países han tenido un desafío muy importante en sus oficinas de estadísticas, porque las restricciones para combatir el COVID eran precisamente al mismo tiempo, sirven para la enfermedad, pero son un tremendo obstáculo para la recolección normal a la que estábamos acostumbradas de la data, y al mismo tiempo cuando había un aumento masivo de demanda por información, especialmente lo que tiene relación con el mercado del trabajo. Los países no se pueden quedar sin esa información, los agentes que hacen la política pública requieren la información, y por lo tanto será un desafío muy importante. Las ONES, entonces, las oficinas de estadística, tuvieron que hacer un balance entre la necesidad de mantener la continuidad y la calidad de lo que estaban entregando como estadísticas oficiales. Todo lo que dice Andrés está muy concentrado respecto de eso, de seguir asegurando datos de calidad y asegurar que sean datos incesados, pero al mismo tiempo teníamos que ser flexibles para poder reaccionar a estas circunstancias. La migración a los levantamientos telefónicos, que es la que hicieron la gran mayoría, sino todos los países que han podido mantener sus operativos estadísticos en este ámbito, presentaban desafíos metodológicos, que son los que está Andrés planteando antes, logísticos, conceptuales y analíticos. Acá había un trabajo conjunto con CEPAL, donde CEPAL ha estado preferentemente centrado en los aspectos más metodológicos, preferentemente porque nos vamos a retroalimentando ambos, y nosotros más en los aspectos conceptuales analíticos. De repente hemos tenido también que hablar de algunas cosas operativas porque han impactado también en el análisis o en aspectos metodológicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la OIT en este tiempo? En este ámbito. Nosotros hemos presentado es una serie de recomendaciones de la OIT que se llaman Orientaciones para la Recolección de Estadísticas del Trabajo. Hemos presentado 4 notas técnicas. Una, la primera, que fue la inicial, que decía relación con orientaciones para los productores de datos para mantener la recopilación de los datos de la encuesta de la fuerza de trabajo. Principalmente era una especie de checklist para las ONES, para la Oficina de Estadística, para decir, mire, cheque esto, mire esto, ¿ya? No entra en profundidad en ninguno de los temas. Después, y acá nos vamos a concentrar, se hizo una nota técnica respecto del contenido esencial que tenía que tener la encuesta, sobre todo porque habían países que estaban en la necesidad de reducir sus cuestionarios, y era importante que ellos supieran cuáles no podían, qué contenidos no podían faltar. Y también el tratamiento de ciertos grupos especiales que han resultado ser especialmente relevantes para la interpretación de la data y el análisis del impacto de la pandemia.
Una tercera que tiene que ver con la captura de los impactos en la ocupación del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado mediante encuestas rápidas. Esto es especialmente relevante para los países algunos países de Centroamérica y también para países del Caribe que suspendieron sus operativos. Es una especie de ayuda de urgencia, no para los países que han podido mantener sus operativos habilitados. Y una última que es muy relevante y sobre todo va a ser muy relevante para más adelante, que era algo que ya venía con el futuro del trabajo, pero que ha resultado ser gravitante en este periodo, que tiene que ver con los temas conceptuales respecto de la definición y la medición del trabajo a distancia, el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo a domicilio. Hacer una distinción conceptual de qué se refiere cada uno de ellos. Entonces nos vamos a entrar en la segunda que les mencionaba. Ahí tienen el link, por si después tienen la presentación y quieren ir directamente a la nota técnica. Vamos a pasar los mensajes principales de esta nota. Lo que se decía en la nota es que primero tiene que ser adaptada al contexto nacional. Esta era una situación dinámica y por lo tanto había que ver qué es lo que sucedía en cada uno de los países. Algunos de los países o muchos de los países de Latinoamérica no tenían completamente aplicada la 19ª y por lo tanto hubo que hacer ciertos ajustes. El mensaje principal también tenía relación con mantener la coherencia de la medición de los indicadores principales siguiendo los estándares internacionales que teníamos vigentes. ¿Ya? Hubo una discusión y todos quedamos contestes, como dicen los abogados, en que había que seguir con el mismo marco conceptual, no había que innovar respecto de eso, y que el marco conceptual que teníamos abarcaba muy bien las distintas categorías que iban a ser impactadas o estaban siendo impactadas por la pandemia. Lo que sí vimos que había que expandir el rango de la estadística y hacer un análisis más allá de los indicadores básicos, y ahí se proponían ciertas preguntas adicionales para ir a indagar un poquito más en ciertos fenómenos, o hacer algunas aclaraciones a los estándares que ya estábamos aplicando. Hubo países que se fueron por la vía de hacer aclaraciones, por ejemplo, a las personas que estaban levantando la información, otros que explícitamente hicieron preguntas adicionales con enunciados distintos. En la 19ª se introdujeron pautas sobre cómo tratar a una de las categorías que son fundamentales, que han resultado ser fundamentales, sobre todo en algunos países en particular, que han sido impactadas por la pandemia, que dice relación con las personas ausentes de sus trabajos en el periodo de referencia, los ocupados ausentes, y acá los criterios que estaban establecidos en la 19ª, que tenían relación con los ingresos y el tiempo de retorno, han resultado ser claves para poder ver qué es lo que sucedía. Se agregó también un criterio adicional, porque la gente en tiempo de retorno podía contestarte que no sabía cuándo iba a volver, y eso fue lo que trabajamos con algunos países. Aquí había que tener especial cuidado en volver a la gente al flujo de la encuesta para que aquellos que no podían ser catalogados o clasificados como ocupados ausentes pudieran seguir para ver si los categorizábamos en las otras categorías. Esto fue una dificultad para algunos de los países. Bueno, se me cambió. Ahí está. ¿Qué otra cosa teníamos que relevar? Los estándares vigentes destacan ya hoy día, antes de la pandemia, que la desocupación por sí sola no era suficiente como un indicador de desempeño del mercado laboral. Con la COVID, esto ha resultado crítico. Entonces, aquellos países o aquella gente que interpretaba los datos solamente a partir de la tasa de desocupación, siempre se va a quedar corta en el análisis. Por lo tanto, este es un aprendizaje que lo vamos a tomar en la última lámina. La desocupación, entonces, en consecuencia, tiene que complementarse con otras medidas de utilización laboral, como la subocupación por insuficiencia del tiempo de trabajo y la fuerza de trabajo potencial. Dos indicadores que ya estaban establecidos en la 19ª. Había que, era relevante ir a ver qué es lo que sucedía con ciertos indicadores o con ciertos grupos especiales. Por ejemplo, qué pasaba con los trabajadores con horario reducido por razones económicas. ¿Qué pasaba con los trabajadores con horas de trabajo excesivas? Por ejemplo, trabajadores en el ámbito de la salud, los buscadores de trabajo desalentado, pérdidas de ocupaciones recientes. ¿A qué se debían esas pérdidas de ocupación reciente? Queríamos ver si estaban relacionadas o no con la pandemia. Los trabajadores informales, ustedes van a ver un fenómeno que es muy típico, que está siendo muy típico en algunos países, en que en un primer momento, en las crisis anteriores, las válvulas de escape de las crisis en general, en aumentos de la tasa de desocupación y aumentos de la informalidad. Ustedes pueden ver que en algunos países disminuye la informalidad, pero esto es como consecuencia del efecto de la gente que no puede ser clasificada como desocupados porque no puede buscar activamente y por lo tanto quedan fuera de la fuerza de trabajo y se van a la inactividad, como le llaman en muchos países.
y esto es especialmente fuerte en los trabajadores informales. En definitiva, no se recomienda introducir enmiendas temporales, y esto lo dice la recomendación explícitamente, o revisiones significativas a las definiciones operativas utilizadas en la encuesta. Y acá tenemos un ejemplo típico, que puede ser la tentación en algunos países, de ir a cambiar lo que usualmente ellos definían como desocupación. La recomendación es clara, en decir, no hay enmiendas temporales, haga a mano, utilice todas estas otras herramientas que le entregan las mismas recomendaciones internacionales. En el tema de desglosar y analizar qué es lo que está pasando con este tipo de categoría, era muy importante y se recomienda también ir a ver las personas ausentes, cuál era el motivo de la ausencia, si eran los tradicionales o cuántos estaban fuertemente influenciados por la pandemia. Acá tenemos los países típicos que han tenido un impacto muy fuerte en esto, han sido Chile, Uruguay, porque tenían ya instalado un seguro de desempleo y por lo tanto, para poder mantener el vínculo laboral, lo que hicieron los países como una política pública fue anclarlos aquí y quedaron entonces con su vínculo permanente, o sea, con su vínculo vigente, pero como ocupados ausentes. Ya dijimos lo de las personas que trabajan más o menos horas, y otra categoría muy importante junto con los ocupados ausentes dice relación con la fuerza de trabajo potencial, y por lo tanto había que ir a ocultar las personas que estaban fuera de la fuerza de trabajo, porque, ver el grado de vinculación al mercado laboral, si cumplían con una de las dos categorías de la desocupación, que es la fuerza de trabajo potencial, y las razones por qué no estaban buscando o que no estaban disponibles. ¿Estaban o no relacionadas con la pandemia? ¿Ya? También ir a analizar ocupación, rama, situación de la ocupación de gente que perdía su fuente de trabajo. Ya les dije también lo que sucedía con el tema de la informalidad, una de las categorías más impactadas, y por lo tanto también había que ir a ocultarla. También se recomendaba incluir un pequeño conjunto de preguntas para evaluar temas como recepción de beneficios gubernamentales, puede ser que podrían ser importantes en la pandemia, y programas de apoyo a los ingresos relacionados con el COVID. En resumen, lo que es clave es que hay que responder a la necesidad de explorar y ocultar crecimiento de categorías o grupos de no fácil comprensión para el usuario común. Y aquí deberíamos ir a la última lámina. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Y qué viene? Y esto es como highlights, así con lucecitas de colores. Era clave incorporar las recomendaciones internacionales. Por lo tanto, los países que tenían la 19ª completa pudieron explicar de mucho mejor forma el fenómeno. La tarea acá que tenemos es que la 20 ya trae tareas adicionales que están siendo impactadas con el tema de la pandemia. El proyecto que tenemos en el Grupo de Trabajo de Mercado Laboral es crucial en ese sentido y no nos podemos quedar atrás. Hay que incorporar rápidamente, los países ya tienen muy claro con esta pandemia cuáles son sus brechas con la 19ª, hay que incorporar la 19ª a la 20 y ir trabajando para poder llegar al 2023 a las siguientes conferencias con lo que tenemos que ver en respecto de dimensión de informalidad también. Otra cosa que hemos aprendido, y se los he dicho, la tasa de ocupación no lo es todo, no me canso de decirlo, hay que complementar con los indicadores de utilización complementario, el rol de la fuerza de trabajo potencial es clave, los países tienen que empezar a usar la nueva nomenclatura y calcular, por ejemplo, el SU3, famoso, la subutilización por insuficiencia de horas, etc. Grupos especialmente sensibles para el COVID, donde se ha visto más impacto, ocupados ausentes, ya lo dijimos, la fuerza de trabajo potencial, la disminución de horas de trabajo, los informales ya hablamos. Acá es importante hacer una relación, y esto ya estoy terminando, con lo que está haciendo la OIT. La OIT presenta un monitor de proyecciones de qué es lo que está pasando en el mundo, en los mercados del trabajo, y todo esto se hace en función de las horas perdidas. ¿Por qué? Porque la desocupación no lo dice todo, por lo tanto, las horas perdidas de trabajo son los indicadores de todas estas categorías que estamos hablando, es el resumen de eso, y después se traduce a jornadas perdidas. Otra cosa que hemos aprendido con Andrés acá fuertemente es la necesidad de tener un trabajo integrado al interior de las Oficinas Nacionales de Estadística. Las Oficinas Nacionales de Estadística que están trabajando con sus distintos equipos en forma más integrada han resuelto de mejor forma los problemas. Lo mismo, trabajo operativo balanceado en tiempo y espacio. ¿A qué me refiero? Operativos en que tienen levantamientos que sean similares en las distintas semanas del periodo que están levantando. Lo mismo con las ubicaciones geográficas. Eso, si no hay un impacto en la cifra, este es un fenómeno que es dinámico y es muy importante mantener eso. El rol de las comunicaciones y la educación estadística ha sido clave. Ya hemos estado con problemas en algunos países para poder explicar qué es lo que sucede, porque hay tentación de que la gente quiere que todo lo que esté en la fuerza de trabajo potencial se meta dentro de la desocupación.
Y una última pregunta que yo creo que David también la va a tomar después. Levantamiento telefónico llegó para quedarse. Muchas de las ONG están con levantamientos con problemas presupuestarios y esto va a ser un cuestionamiento y un tema a futuro. Eso es lo mío. Muchas gracias, Marcela. Les vuelvo a repetir que en las presentaciones tendremos un panel de discusión abierta y que pueden presentar también sus preguntas en el chat. Ya tenemos algunas para que la vayamos revisando. Entonces, nuestra última presentación antes de ese panel de discusión la va a realizar David Niculcar, que nos va a comentar respecto del impacto en los indicadores y desafíos futuros. David. Muchas gracias, Ismael. ¿Se ve la presentación? Se ve la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, comentarles primero a todos los participantes, parece que hay algún micrófono abierto porque se está acoplando. ¿Será? Ahí sí. Contarle a los colegas y los participantes un poco la situación actual del mercado laboral en la región. Bueno, de acuerdo a los datos dispuestos hasta el momento por las distintas oficinas de estadística, bueno, se constata que los efectos de la pandemia en el mercado laboral tienen ciertos patrones comunes que se resumen en la siguiente idea fuerza. Bueno, la mayoría de los países reflejan un aumento en la desocupación y por consiguiente también en las respectivas tasas de desocupación. Se constata también un deterioro importante en el dinamismo de la ocupación, registrando variaciones negativas en 12 meses y conjuntamente también una disminución en los tiempos de trabajo, tal como lo mencionaba Marcela, lo que también trae consigo en algunos casos aumentos de la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo, que tiene que ver también con la disponibilidad que tienen las personas para trabajar más horas, pero dado el contexto no lo pueden hacer, y eso también impacta también la masa de horas trabajadas de la economía, ¿verdad? Que es un insumo muy relevante para la medición de las cuentas nacionales, ¿ya? Todos los países analizados registran una disminución en las tasas de ocupación y participación en 12 meses, y esto trae consigo, en contrapartida, aumentos de la salida o el flujo hacia la inactividad o hacia la población fuera de la fuerza de trabajo, por tanto trae consigo también aumentos de tasas de inactividad dentro de la población. Y este aumento en términos de las regiones es transversal. En algunos casos es un flujo más fuerte, en otros menor. Y aquí tomo un punto importante que tiene que ver con los países que ya han incorporado las últimas recomendaciones de la 19ª en lo que respecta a la medición de las estadísticas del trabajo, de la ocupación y de la subutilización de la fuerza de trabajo, cómo es relevante poder medir en términos del flujo hacia la inactividad a la fuerza de trabajo potencial, ¿ya? Y eso implica también poder mejorar el monitoreo del mercado laboral y el análisis del mercado laboral. En los países que tienen medición de indicadores de informalidad laboral o indicadores de empleo inadecuado, también como algunos lo denominan, se observan también disminuciones en la tasa de ocupación informal o de empleo adecuado en 12 meses, debido justamente a las restricciones de movilidad para ejecutar cierta actividad económica, ¿ya? Pensemos que muchas de las actividades económicas informales se ejecutan en la vía pública, se ejecutan en un contexto en donde las restricciones actuales de movilidad no lo permitan, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en consideración. Y por tanto, si uno mira los indicadores, en cierto modo uno observa una caída en las tasas de ocupación informal, pero la reflexión que viene posterior es qué va a pasar cuando estas restricciones de movilidad comiencen a eliminarse. De hecho, en algunos países ya se está haciendo, y por tanto la pregunta que viene por consiguiente es qué va a pasar con ese grupo que va a querer volver al mercado laboral, qué va a pasar con las tasas de ocupación informal. Y al mismo tiempo, la proporción de ocupados que eran formales y que de alguna manera perdieron sus puestos de trabajo,
la pregunta que también uno se hace es, bueno, ¿cómo va a poder el mercado laboral poder absorber esa mayor oferta de trabajo? A continuación les voy a mostrar algunas gráficas de países de la región. En primer lugar, me voy a detener un poco en lo que son los indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo. En lo que respecta a la fuerza de trabajo potencial, ahí está el caso de Brasil, de su última medición, que fue para el trimestre abril, mayo y junio. Ustedes pueden observar que ahí la tasa de subutilización llega al 29,1%, lo que representa un aumento en 12 meses. En el caso brasileño, estamos hablando de una estimación de cerca de 27 o 28 millones de personas en esa situación, ¿ya? Así que es una población bastante significativa y relevante en términos de la medición del mercado laboral, porque efectivamente esta fuerza de trabajo potencial, lo que nosotros denominamos como personas que están de alguna manera vinculadas con el mercado laboral, pero que no quedan clasificadas como desocupadas porque o no están buscando, pero sí están disponibles, o al revés, están disponibles pero no buscando. Es decir, estas personas en algún momento van a entrar al mercado laboral y van a entrar de alguna manera a presionar el mercado laboral, y por tanto uno esperaría que esta presión se transforme también en aumentos de tasa de desocupación. Acá muestro el caso chileno. Nosotros podemos descomponer a la población que está fuera de la fuerza de trabajo en tres grupos, que son los iniciadores, que son los inactivos potencialmente activos, fuerza de trabajo potencial, y los inactivos habituales. Y ustedes pueden observar en esta gráfica cómo en 12 meses, en el caso chileno, el aumento de la fuerza de trabajo potencial fue de 190%, equivalente a 1.300.000 personas que salieron de la fuerza de trabajo y se fueron a la inactividad y están quedando clasificadas como fuerza de trabajo potencial. Si esto lo llevamos a los indicadores de subutilización, vemos que el indicador, el CU3, llega a 29,8%, ¿ya? Experimentando un aumento de 16 puntos porcentuales con respecto al año anterior, lo que es un aumento mucho más elevado de lo que ha experimentado la tasa de desocupación, a pesar de que ha ido en aumento, pero en términos de puntos porcentuales el aumento es mayor. Y ahí también viene otra reflexión de cómo estos indicadores de subutilización, que son indicadores complementarios a la tasa de desocupación, de alguna manera experimentan un dinamismo y experimentan de alguna manera un efecto o un impacto más rápido que lo que se observa en los indicadores tradicionales. Ya reaccionan de manera mucho más rápida. Pasando a otro ámbito, al ocupado docente, voy a mostrar el caso de Chile, el caso de Uruguay y el caso de México. Bueno, efectivamente, a raíz de, por una parte, las restricciones de ejecutar ciertas actividades económicas, las restricciones propias de las cuarentenas, como también ciertas leyes o ciertas políticas públicas que tratan de alguna manera de mitigar los efectos del COVID, han hecho que exista un aumento importante de los ocupados docentes. En el caso chileno, esto amortigua el deterioro que hay en términos del dinamismo de los ocupados presentes, los ocupados que trabajan efectivamente durante la semana de referencia, y ahí ustedes pueden ver en la gráfica. Pero también a mano derecha les muestro en términos gráficos esta recomendación que hace la OIT sobre incorporar para de alguna manera objetivizar mucho más la clasificación de los ocupados ausentes con pronto retorno, una pregunta acerca de si se eliminaran las restricciones por la pandemia, estas personas volverían a sus puestos de trabajo. Esto permite, como les digo, objetivizar mucho más la respuesta de los informantes, dado el contexto de incertidumbre, ¿ya? En donde efectivamente hay cuarentenas que se van moviendo en el tiempo y por tanto los informantes no tienen certeza si van a poder volver en un mes más o en los próximos 3 meses. Por tanto, es muy relevante este tipo de consideraciones. Acá ustedes pueden ver el caso de México,
México lo ha declarado en sus notas técnicas de que los datos de la NOE son referenciales por el paso a la ETOE, que es la encuesta telefónica de la NOE, pero de alguna manera, independiente de que sean datos referenciales, es relevante, por ejemplo, ver cómo en abril se estimaron 9,5 millones de ocupados ausentes, los que a medida que ha ido pasando los meses han ido disminuyendo hasta llegar a 4 millones en junio. Eso también tiene que ver por el contexto de México en términos de las restricciones de las cuarentenas, las pandemias, de la pandemia, pero de alguna manera el shock inicial claramente se puede observar en un aumento de ocupados ausentes por suspensiones temporales de su puesto de trabajo. A mano derecha ustedes pueden ver el caso de Uruguay. En el último dato publicado del mes de junio, el porcentaje de ocupados ausentes sobre el total de ocupados llegó al 10,6%, disminuyó con respecto a lo observado en el mes anterior, en 5,4 puntos porcentuales, es decir, un mes antes la tasa era mayor al 15%, pero eso también tiene que ver con el contexto de Uruguay, pero lo relevante es que ese 10,6% sobre el total de ocupados es un porcentaje importante en términos de análisis del mercado laboral, y por tanto es un subgrupo de análisis que hay que darle seguimiento. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica cómo el seguro de paro o desempleo absorbe un porcentaje relevante del total de ocupados ausentes, equivalente al 42,7% del total. Bueno, desafíos futuros. Ya lo dijo Marcela, no lo voy a reiterar, pero es relevante ver cómo el incorporar las últimas recomendaciones de la 19ª permite mejorar el monitoreo y análisis del mercado laboral. En un contexto en donde claramente la subutilización de la fuerza de trabajo se está observando, ¿ya? Y aquí hago un paréntesis y les comento a los colegas, nosotros entre el 2016 y 2018 ejecutamos un proyecto de bienes públicos regionales en conjunto con OIT y entregamos guías metodológicas y cuestionarios armonizados que permiten a los países que quieran poder incorporar estas últimas recomendaciones, ¿ya? Esto es muy importante en un contexto de disminución de presupuesto, de imposibilidad de hacer testeo, de imposibilidad de hacer pruebas piloto. Ya teniendo de alguna manera estas guías metodológicas y estos cuestionarios, se facilita mucho más la implementación. En términos de la medición de los fenómenos nuevos y emergentes, claramente el teletrabajo o el trabajo a distancia es un fenómeno que vamos a tener que comenzar a medir en nuestra encuesta, y aquí también hay un gran desafío para la OIT en términos estadísticos, porque hay que tener una definición estadística de lo que entendemos por teletrabajo o trabajo a distancia. Muchas veces también en términos conceptuales asumimos que es lo mismo y tratamos de manera indistinta los conceptos, pero acá hay que hacer una definición estadística que posteriormente nosotros la llevemos a nuestra encuesta. El tema de las plataformas digitales, el tema de los contratistas dependientes, que está muy vinculado también con esto, es un fenómeno que vamos a tener que comenzar a medir, o ya lo estamos midiendo en nuestra encuesta, y también tenemos que definir criterios, porque efectivamente lo que entendemos por las plataformas digitales tradicionales se han ido mezclando también con lo que son las redes sociales, con el uso de WhatsApp, de alguna manera que también es un medio para interactuar con potenciales clientes, y por tanto también esto que entendemos por plataformas digitales ha cambiado también actualmente. Con respecto a la implementación de la última recomendación ya de la 20ª, es decir, del 2018, vamos a tener dificultades en los países para realizar pruebas. Hay que priorizar nuevas preguntas porque efectivamente hay que tener este balance entre la calidad de nuestro cuestionario en términos de la carga para el informante, ya que estamos levantando por teléfono, es muy distinto hacerlo así que por manera presencial. Entonces hay que llegar a un equilibrio, ¿verdad? Y ahí el proyecto que estamos ya ejecutando del grupo de trabajo sobre estadística del trabajo, justamente lo que busca es un aprovechamiento de la cooperación horizontal, es decir, países que ya están avanzados en este ámbito puedan colaborar a países que están más rezagados en poder incorporar estas recomendaciones. Y ahí creo que es fundamental poder tomar esa experiencia, porque de alguna manera en un contexto de necesidades es ser lo más
óptimo y tratar de maximizar los recursos. Es decir, no tiene sentido muchas veces hacer pruebas reiterativas de fenómenos que ya alguna vez están viviendo algunos países y poder aprovecharse también de esos beneficios. Bueno, muchos países están pensando en incorporar módulos rotativos de ciertos fenómenos. Hay países como Brasil que ya lo incorpora y creo que se plantea también como una gran solución a la hora de restricciones presupuestarias donde es imposible poder medir encuestas específicas, por ejemplo, encuestas como uso del tiempo, que en muchos países se han tenido que postergar, que son encuestas estructurales, pero que uno podría también tener módulos coyunturales para medir los principales indicadores sobre el uso del tiempo, ¿no? También lo que son las encuestas de ingreso, los módulos o encuestas permanentes de ingreso, esto también es un gran desafío. Se escapa un poco al ámbito propio de la estadística del trabajo, porque también se miden indicadores de pobreza, ¿ok? Entonces, pero es relevante poder conversar acerca de esto y tratar de llegar a ciertas conclusiones sobre cuál es la mejor manera de medir estas preguntas. Y bueno, y finalmente en los aspectos metodológicos se plantean grandes desafíos. Yo solamente recalco el tema de las matrices de flujos brutos. Hay países como Brasil que ya han hecho análisis de este tipo. Hay metodologías que el mismo colega de la CEPAL, Andrés Gutiérrez, las conoce y las difunde. Y es importante, yo creo, que los países comiencen a incorporar esto. Especialmente cuando ya estamos utilizando muestras que son comúnmente paneles y por tanto podemos seguir a las personas en el tiempo. Si viene un desafío con respecto a la rotación y el refresco de la muestra, no podemos pensar que nuestras muestras van a vivir así eternamente. Esto hay un desgaste, hay una atrición de la muestra, una pérdida de eficiencia y hay que plantearse esos desafíos. Y también un poco, y finalmente, reflexiones es cómo mantenemos la calidad de nuestra encuesta, del levantamiento telefónico o del levantamiento mixto, da lo mismo. Es decir, cómo podemos mantener la calidad, cuáles son las metodologías de supervisión que vamos a implementar, cuáles van a ser también las metodologías cognitivas de preguntas-respuestas, si hacemos por teléfono, cómo formulamos las preguntas. Creo que se viene un gran desafío. Eso es todo, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, David. En honor al tiempo, nos quedan 10 minutos para la discusión. Entonces, tal vez tenemos ya varias preguntas en el chat. Hay varias de Paul Ponce. Entonces, tal vez darle la palabra a Paul para que pueda plantear las preguntas y tal vez a lo mejor sintetizar algunas en honor al tiempo. Y después vendría Sonia Montero y Eduardo Rodríguez, por favor. Sí, buenas tardes, no sé si me escuchan. Muy bien. Perfecto. Sí, un poco como mencionabas para resumir mis preguntas, ¿no es cierto? Las dos primeras es un poco más en temáticas técnicas de lo que se presentó respecto a la recopilación de información, de encuestas de hogares y de trabajo en general de manera telefónica, ¿no es cierto? La primera es si se puede, que es algo que yo vivo en Ecuador y es algo que se ha discutido un poco, las cifras del INE, y estas cifras corresponden a estimaciones representativas en el sentido de que no necesariamente los estratos bajos de la población tienen acceso al servicio telefónico por el cual la Oficina de Estadística los pueda contactar para recopilar su información. Y si las muestras, sabemos, ¿no es cierto?, que parten de encuestas previas y los datos de contacto que aquí tenían, sí, los datos con los que se formularon esas muestras siguen siendo pertinentes y válidas, dado que las medidas adoptadas por la pandemia, como el confinamiento, pudieron haber cambiado radicalmente características como de ocupación, el estrato social, el lugar de residencia. Y por otra parte también, si conocen, sí, en general en los países de la región se realizaron procesos de reemplazo a la muestra en caso de que no se pudo contactar a los hogares o los hogares decidieron no responder a la encuesta. Esto con la finalidad no solo de asegurar un número de observaciones mínimo, sino también
de mantener la cobertura geográfica esperada, que por lo menos en el Ecuador es solamente a nivel nacional. Y ya las otras preguntas son un poco más contextuales, ¿no es cierto? Por una, sí, en lugar de utilizar los datos de las encuestas, se podría estimar datos o tener información agregada, ¿no es cierto?, con base en las desafiliaciones que registran las instituciones de seguridad social o el cierre de empresas formales que se registran en cada uno de los países. Y si en el futuro se podría cuantificar a adolescentes y jóvenes que abandonan sus estudios para integrarse al mercado laboral, sea que buscan un empleo, es decir, serían desocupados, o se integran a su primer empleo, que puede ser formal o informal. Eso sería. Muchas gracias. Dejo a los panelistas entonces que puedan contestar. Las primeras preguntas están orientadas más bien a Andrés. No sé, Andrés. Sí, yo puedo tomar la tercera y yo creo que David puede tomar la cuarta. Ok. Gracias, Ismael. Bueno, la segunda serie de recomendaciones que nosotros difundimos desde CEPAL en términos de encuestas de hogares estuvo supeditada precisamente a recoger básicamente 3 metodologías que permiten tener, digamos, representatividad en términos de las encuestas telefónicas, o bueno, en general sobre cualquier esquema de levantamiento, pero pues ya sabíamos y ya anticipábamos que aquí íbamos a tener sesgos de cobertura y de selección. Es decir, que al final teníamos un subconjunto que si se analizaba sin tener en cuenta, digamos, este sesgo, pues nos iba a producir subestimaciones o sobreestimaciones de los indicadores de interés. Y precisamente esta serie, digamos, de segundas recomendaciones, pues trató sobre estas metodologías que en el caso ecuatoriano se adaptaron y se adoptaron y se hicieron correctamente. Lo que sí es cierto es que al final la encuesta, digamos, tiene una representación y efectivamente el sesgo se corrige, digamos, a un nivel grande, pero hacer, digamos, las desagregaciones usuales o hacer, digamos, una inferencia mucho más desagregada, pues fue de hecho también parte de nuestras recomendaciones de que los institutos se abstuvieran de hacer ese tipo, digamos, de inferencias usuales si es que los datos evidenciaban, digamos, algún efecto en la cobertura. Así que por esa parte, pues creo que se diseminaron, digamos, estas metodologías. Ahora, por otra parte, precisamente nosotros recomendamos que no se cambiara el esquema de muestreo, porque lo que pasa es que cuando yo tengo un esquema como el de las encuestas de hogares, yo tengo que todo el tejido cartográfico está representado por las unidades primarias de muestreo que están siendo seleccionadas o que fueron seleccionadas en la encuesta. De esa forma, si hay movilidades propias de la pandemia o de alguna otra coyuntura externa a la que yo estoy estudiando, al fin y al cabo, pues las UPM son representativas del tejido cartográfico y lo que yo voy a observar, pues sigue siendo representativo. Por eso nuestra inclinación a que se mantuviera, digamos, ese esquema de inferencia. Con base en la segunda pregunta, algunos países utilizan reemplazos simplemente porque su metodología así lo dictamina, otros países no utilizan reemplazos. Yo diría que está repartido como un 50% de los países de la región hacen reemplazos, el otro 50% no hace reemplazos. Lo que sí es cierto es que los reemplazos en el tiempo de coyuntura no ayudan para nada. Si a usted no le responde una persona, la va a reemplazar por otra persona que tenga teléfono y que le responda. Y de repente, si lo que usted tiene es un sesgo, precisamente porque las personas que no le responden son las ocupadas o son las desocupadas, pues hacer un reemplazo lo va a llevar simplemente a malgastar los recursos que usted tiene. De esa forma, entonces, como la estrategia, digamos, de representatividad de las encuestas de hogares es masiva y son miles y miles de hogares los que se entrevistan, nosotros no recomendamos que se hicieran reemplazos porque precisamente hacer un reemplazo es simplemente garantizar que la información se me repita. No voy a encontrar nada nuevo y no voy a hacer nada, digamos, adicional. Recuerden que en el 48, esto es un gran ejemplo y lo digo rápidamente, en un paréntesis, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos
Thomas Dewey versus Harry Truman, el periódico Chicago Daily Tribune hizo una mega encuesta gigantísima con cientos de miles de respondientes y daba por perdida la presidencia para Harry Truman. Y lo que había ahí detrás era un sesgo grandísimo. Es decir, el mensaje es, si usted tiene sesgo, en la medida en que usted agrande la muestra, igual la muestra le va a salir con sesgo. Entonces, lo que tiene que hacer no es agrandar la muestra, sino inteligentemente llegar a poder visualizar de alguna forma esos patrones de sesgo para quitarlos y para eliminar ese sesgo. Esas son mis respuestas a las dos primeras preguntas. Ya, yo voy a contestar bien cortito porque si no, no vamos a tener más oportunidad para que el resto conteste. Aunque yo creo que nos podemos pasar un rato, ¿no? No sé si Javier nos da permiso. A ver, respecto de la tercera pregunta de Pablo, que tiene relación con el complemento con los registros administrativos, principalmente. Muchos países ya lo están haciendo, o sea, nosotros como OIT miramos no solamente las encuestas, miramos también los registros administrativos, pero hay países que las mismas oficinas de estadística están haciendo esta comparativa. En el caso de Chile, en su propio boletín, lo integra, ellos hacen ya una limpieza de los registros y lo presentan y hacen la comparación con lo que es estrictamente comparable, obviamente, respecto de su encuesta. ¿Cuál es el problema con los registros administrativos? Y por eso son una medida complementaria de las encuestas. Tienen virtudes, porque muchas veces pueden ser entregados más rápido. En el periodo de pandemia ha sido utilizado también muy fuerte por eso, porque son entregas más rápidas. Pero uno tiene que tener muy claro cuál es la metadata que está detrás de ese registro administrativo. O sea, cómo se recolecta, qué desfase tiene, a quiénes cubre, a quiénes no cubre. Hay países que tienen estos registros, por ejemplo, con cobertura específica de ciertas ramas, y ciertas ramas que están excluidas. Puede ser que tengan sectores excluidos, o no incluyen, o incluyen solamente el sector público, por ejemplo. Y lo otro importante tener muy clarísimo es que cuando yo uso registros administrativos de este tipo, estamos hablando de formales en general. Por lo tanto, aquellos países que tienen un segmento muy importante de gente en el empleo informal, yo no tengo esa visión de qué es lo que está pasando ahí. Países como Perú, países como Paraguay, ellos tienen que usar, es importante el registro administrativo porque es un precursor de algo, pero tienes que usar la visión completa para tener la mirada del mercado del trabajo completo. Eso. Dani, tú la cuarta. Sí, ok, la cuarta consulta tiene que ver con los criterios que define la OIT de identificación de desocupados, donde hay dos grandes grupos, que son los cesantes, que son personas que alguna vez tuvieron un empleo, al menos un mes, y los que buscan trabajo por primera vez. Por tanto, si hay personas jóvenes que van a iniciar la búsqueda de puestos de trabajo y están disponibles, y es su primera búsqueda, tienen que quedar dentro de los que buscan trabajo por primera vez. Así que eso lo tiene contemplado la OIT en sus criterios. Ismael, cuéntanos tú. Muchas gracias. Sonia Montero, le damos la palabra ahora. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, bueno, muchas gracias a los tres por las presentaciones, muy interesantes todos los temas. La mía, bueno, se la dirijo a David porque él sacó el tema, no sé si a lo mejor Marcela o Andrés saben de este tema, era un poco si había ya algún ejercicio hecho para tratar de medir los trabajadores de plataforma, para poder caracterizarlos, para poder tener más información de ese grupo que, bueno, en este contexto de pandemia muchos incluso han estado asociados al tema de despacho de bienes esenciales y creo que también es un fenómeno un poco que ha llegado para quedarse. Entonces, bueno, sí ha habido ejemplos del desarrollo de de cuestionarios en particular que nos permitan medir este fenómeno en algún instituto de estadística. Y bueno, también un poco pensando ya que ha cambiado un poco la forma de trabajar también, que hay aspectos nuevos, si no se está pensando también en introducir nuevos mecanismos desde el punto de vista para recolectar las estadísticas laborales también, pensando, no sé, en utilizar
bueno, justamente la tecnología para recopilar la información de otra forma y que no sea necesario el relevamiento presencial. Muchas gracias. David, cuenta tú primero por el levantamiento que hicimos en el proyecto de precisamente la CEA. Exacto. Sí, bueno, nosotros acabamos de levantar una consulta regional, que es el punto de partida de lo que va a ser el documento que se va a publicar en torno al grupo de trabajo, estadística del trabajo, y que tiene que ver un diagnóstico efectivamente de cómo los países han ido incorporando lo que es la 20ª CIET, que fue la última, que tiene un foco muy importante en lo que es la incorporación de un nuevo clasificador de situación en la ocupación, que viene a reemplazar el clasificador antiguo de la OIT del 93, y en particular en este clasificador se identifica a los ocupados de acuerdo, bueno, al tipo de autoridad que tiene en su puesto de trabajo o al riesgo económico que asume, incorporando un concepto nuevo que se llama los contratistas dependientes, o dependent contractor en inglés. Bueno, este grupo en particular efectivamente tiene un vínculo importante con el tema de las plataformas digitales, porque una de las definiciones es que efectivamente estas personas no tienen control sobre, por ejemplo, la definición de los precios, el acceso al mercado, por ejemplo, la definición de rutas, de dónde trabajar o no, y por tanto también va a ser relevante en las encuestas de fuerza de trabajo comenzar a incorporar este tipo de preguntas, ¿ya? En la resolución de la 20ª se mencionan algunas variables transversales, por tanto ahí hay ya algunos conceptos estadísticos que definen, por ejemplo, esto que te estoy mencionando, ¿ya? Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? Sonia, la segunda reflexión. Ahí está, que estaba acá muda. No, era si se habían pensado en nuevas formas de recopilación de información estadística laboral. Ah, sí. Sí. Bueno, son pocos los países de la región que han incorporado levantamientos de cuestionarios autoaplicados web en encuestas de fuerza de trabajo, ¿verdad? Porque en la encuesta económica hay mucho avance hace ya varios años. Nosotros en el caso chileno ocupamos ese método, pero sigue siendo muy incipiente, son muy pocas las personas que ingresan al sistema, que terminan la encuesta de forma completa, por tanto creo que hay bastante que por avanzar en ese aspecto, ¿ya? Pero te podemos compartir la experiencia nuestra, si tú quieres, no hay problema. Sonia, pero en general lo que sucede es que Latinoamérica todavía no está acostumbrada, por lo menos lo que tiene que ver con encuestas de hogares, en los países que han tratado de hacer algún experimento con eso, no es más, o sea, no hay muy buena recepción, esa es la verdad. Y respecto del otro también, en el mismo levantamiento que estaba contando David, ahí vamos a tener también, porque yo también dentro de la OIT me lo he estado solicitando, saber qué países en este contexto de pandemia también preguntaron por teletrabajo o por plataforma. Entonces ahí vamos a poder retroalimentarte. Marinaki anda detrás de lo mismo. Perfecto, muchas gracias. ¿Y eso sería a nivel regional o para Chile? No, preguntamos país por país. Ah, bien. Gracias. Ismael, creo que estaba Soledad Adriano después, ¿o no? Está Eduardo Rodríguez, pero ya estamos excedidos en la hora, tal vez un par de intervenciones más y me va a disculpar el resto digamos, de los asistentes que pidieron la palabra o hicieron preguntas, pero ya estamos excedidos de la hora. Eduardo Rodríguez y después María Soledad Triano. Eduardo dice que está sin micrófono. Ah, ok. Entonces yo hago su pregunta. Pregunta lo siguiente: ¿cómo se considera la fuerza laboral informal que actualmente no está generando ingresos? ¿Forman parte de los ocupados ausentes? Ya, eso lo tomo yo, pero puede complementar David también. En general lo que pasa con la fuerza de trabajo informal es que
la mayoría, depende mucho de qué es lo que sucedió en cada país y cuán fuerte o pudieron reforzar las restricciones sanitarias. Si tú tienes restricciones sanitarias que son realmente reforzadas, en general lo que va a pasar es que no te quedan como ocupados, no pueden trabajar. Por lo tanto, porque en el fondo para poder trabajar, de acuerdo a la 19ª, o sea, para ser clasificado como ocupado, tiene que haber trabajado con retorno de algún tipo de ingreso o beneficio, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, las personas en general, lo que va a suceder, yo te diría que la gran mayoría, vuelvo a insistir, si es que las medidas de confinamiento han sido efectivas, se van a quedar en general clasificadas fuera de la fuerza de trabajo, en lo que nosotros le llamamos, si tienen bien puesto, digamos, la 19ª, en la fuerza de trabajo potencial. La mayoría de ellos probablemente son disponibles, pero no buscadores, porque no pueden buscar por la restricción sanitaria, ¿ya? Ahora, evidentemente, cuando las restricciones sanitarias no son capaces de mantenerse en el tiempo, la gente sale igual a la calle a trabajar, los informales, y por lo tanto ellos te van a quedar de nuevo como ocupados. Depende mucho de las características de cómo qué es lo que está sucediendo en la pandemia en el país. Y por eso yo decía que hay países en los que les ha parecido que la informalidad cae, que es completamente contrario a la intuición que podíamos tener en cualquiera de las crisis anteriores, pero tiene que ver con las restricciones sanitarias. Cuando las restricciones sanitarias se sueltan, esa gente inmediatamente o va a quedar, vuelve a la informalidad, y lo más probable es que mucha de la gente también que te quedó sin empleo en este tiempo, que no necesariamente está como desocupado, cuando se bajen las restricciones sanitarias y empiecen a buscar, o van a ingresar a la informalidad o van a quedar como desocupados. Sí, no tengo nada que agregar, así que por mi parte paso. Muchas gracias, María Soledad, y yo creo que con esta ya finalizamos la ronda de consulta. Insisto, me disculpan, hay varias preguntas que vienen, pero ya estamos excedidos cerca de 15 minutos. Veremos la forma de poder responderlas, pero María Soledad va a ser la última. Bueno, muchas gracias, llegué, entré justito, me alegro mucho. Muchas gracias por la presentación, vengo siguiendo también la agenda central de la conferencia. Una cosa muy importante destacar, como lo decía Marcela al final de su presentación, la enorme oportunidad que se nos presentó y el enorme impulso que nos dio el contexto de la pandemia para ponernos al día con algunas cosas, en el caso de PH Argentina, en las que estamos rezagados, digamos. Una de ellas son los indicadores de utilización. Nosotros en este momento estamos en proceso de analizar el segundo trimestre, nosotros brindamos datos trimestrales. Encontramos, bueno, como únicamente hasta el momento estamos calculando el indicador de subutilización 1 y 2, y nuestro cuestionario nos ofrece algunos obstáculos para, digamos, obstáculos de diseño para poder llegar a los indicadores 3 y 4. Creemos que también vamos a tener que analizar muy bien toda esa bolsa de inactivos que están entrando, porque tenemos de repente captados bien los disponibles no buscadores, pero nuestro diseño todavía no nos permite captar bien los que son buscadores pero no están disponibles, por ejemplo. Entonces, en este sentido, una consulta al panel en el sentido de que, digamos, que podrían llegar a aconsejarnos, qué dimensiones, qué aspectos podríamos mirar de estos inactivos, y si realmente sería recomendable en el estado, en el diseño que tenemos ahora en nuestro cuestionario, repito, digamos, esto nos impulsa a hacer una revisión del diseño y definitivamente incorporar los 4 indicadores de subutilización, pero en el punto en el que estamos, mi pregunta es si es conveniente o aconsejable desde lo que ustedes nos pueden aportar, hacer al menos un análisis o destacar en los datos que están produciéndose del segundo trimestre esa parte de la fuerza de trabajo potencial que son los disponibles no buscadores, digamos. No podríamos tener en el diseño que tenemos actualmente a los buscadores no disponibles.
¿se entiende? O sea, sería al menos Sí, una parte, sí. digamos, una parte de la fuerza de trabajo potencial. Esa es mi consulta, y también junto con la de si, digamos, podríamos tener alguna orientación respecto de qué podríamos mirar de los inactivos. Y con respecto al tema de la cooperación horizontal, que habló muy bien David, sepan que nosotros vamos en estos meses, digamos, y gracias al impulso que nos da esta situación extraordinaria, vamos a ponernos al día con algunas cosas vinculadas, por ejemplo, con la medición de la informalidad, al menos la medición de la informalidad en lo que respecta a la parte de la informalidad de las unidades económicas, y en ese sentido lo dejo planteado porque vamos a pedirles ayuda y vamos a, a tomar todo lo que tienen de antecedentes vuestros cuestionarios y los manuales que están producidos a tal fin, ¿no? Y es muy probable que les pidamos ayuda concreta. Gracias, muchas gracias. Y, Soledad, yo te sugiero que tomes contacto. Nosotros estamos con Andrés trabajando con todos los países en equipo, pero el caso de ustedes, para el tema de fuerza de trabajo potencial, es el mismo caso, por ejemplo, de Paraguay, que ya tuvimos un conversatorio, pero tuvimos aparte, y hemos hecho asistencia técnica para poder ir a indagar qué pueden sacar con el cuestionario que tienen. Pero ahí tenemos que verlo en particular, mirar el cuestionario de ustedes, y ver pero es posible ir a mirar un poco más y hacer un análisis, aunque tú no puedes entregar el indicador propiamente tal, hacer un análisis un poquitito más, buscar un poco más y poder presentar cuáles son también las poblaciones que están más afectadas por el COVID, es lo que te da la encuesta. Lo mismo con el tema de informalidad para futuro. ¿Ya? Perfecto. Sí, solo un comentario, María Soledad. Comúnmente dentro de la fuerza de trabajo, las personas que no buscan pero están disponibles representan más o menos el 90 o más por ciento del total. Es decir, el porcentaje de personas que están buscando pero no están disponibles son los menos en términos de participación. Entonces, ya al menos tú estás capturando el bloque más fuerte de fuerza de trabajo potencial, para que sepan. Por eso es lo que hicimos en Paraguay, exactamente eso. Es como una especie de proxy al SU3. Tiene el micrófono cerrado, María. Ay, perdón. Ahora creo que, ¿ahora se escucha? Sí, se escucha. Sí, lo que preocupa a priori, por lo menos a priori, todavía no estamos generando datos que sean expandidos, digamos, estamos mirando a nivel de datos muestrales todavía. Lo que preocupa es que tal vez en este escenario extraordinario tengamos más gente que esté en una situación de búsqueda, una necesidad digamos, de obtener un trabajo, pero que no esté disponible, por ejemplo, porque tenemos chicos en edad escolar en nuestras casas, ¿no? Esa es una situación también particular. Entonces habría que ver si, bueno, si esta bolsa digamos, de fuerza de trabajo potencial específica está engrosándose por esta situación especial. Por eso, María Soledad, yo creo que de nuevo tiene que ver con las particularidades de cada país y está íntimamente relacionado con las medidas sanitarias. En el momento que se te levanten las medidas sanitarias, evidentemente los problemas de búsqueda no son el problema, pero puede ser la disponibilidad si es que tienen personas enfermas, por ejemplo, bajo cuidado en casa, o si tienen en el fondo niños que el colegio no se ha activado. Por eso hay que ir a mirar y ver qué podemos hacer del análisis sin romper con la serie que traían, o sea, sino que ir a hacer una especie de nota técnica más analítica para ir a ver qué es lo que está pasando ahí al interior de los inactivos, no sé si usted le llama inactivos fuera de la fuerza. Bueno, para finalizar, y en honor al tiempo también, les quiero agradecer a todos los participantes y especialmente a los expositores, y particularmente a Andrés y Marcela, no solamente por la exposición, sino también por la colaboración que nos brindaron a nosotros como IME Chile y también a todos los países de la región. Por lo cual, digamos, ellos y las organizaciones que representan han sido, digamos, de vital importancia para poder resolver las problemáticas fuertes que hemos tenido producto del COVID-19. Hemos podido resolverlas mucho mejor gracias a
su ayuda y a la ayuda que vamos a seguir recibiendo, porque recordemos que esto sigue en curso y por lo tanto los desafíos continúan. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, Ismael. Un abrazo a todos. Un abrazo. Yo también me despido y estamos en contacto con todos. Para eso estamos nosotros, ¿ah? Hablo al nombre de Andrés y mío, me permito, para eso estamos, para trabajar con ustedes y para ayudarlos. Listo. ¿Nos quedamos nosotros un poquito, David?